Tenemos cifras negativas, no solo en el tema de la seguridad, que hemos visto que se ha convertido el mes de enero en el más violento en la historia del país, sino también en materia económica. El desempleo se incrementó, la informalidad se ha disparado, niveles que no se veían desde el 2007, y la pobreza extrema también están en crecimiento. Los niveles de pobreza y pobreza extrema se muestran al alza en el último año. ¿Por qué ocurre esto? Economista Flores, buenos días. Bienvenido. ¿Por qué ha incrementado la pobreza y la pobreza extrema en el país en un año, con niveles altos después de la pandemia? Buenos días, Liceña. Un gusto saludar a usted, a Alexis y a toda su amable audiencia. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, este es probablemente el corolario de 8 años de neoliberalismo en el Ecuador. ¿Por qué hemos llegado? Por el desastre de la política económica. El Ecuador en estos 8 años ha recibido una enorme cantidad de recursos, que no solo que no han servido para su desarrollo, para su crecimiento, sino que son recursos que ahora tienen un peso gigantesco en la deuda, disparan el gasto público, destruyen la inversión del gobierno central y la economía no solo que no crece, sino que se contrae. Tenemos los peores indicadores no desde la pandemia, sino que tenemos los peores indicadores desde la crisis bancaria. Y esto es mucho decir. Lo que tenemos es un desastre de economía, caracterizado por estos y otros indicadores, ¿no? Son Ujú. fundamentalmente los indicadores laborales, los indicadores de empleo, los indicadores de crecimiento económico y los indicadores de pobreza. El crecimiento de la pobreza es brutal, es brutal. Sobre todo el crecimiento de la pobreza extrema, de todos Ujú. los niveles de pobreza, pobreza multidimensional, pobreza por ingresos, pobreza extrema, es brutal este crecimiento operado en el último año. Y claro, nosotros estamos esperando una contracción fuerte al final del año porque tenemos 3 trimestres de contracción económica, según ha dicho el Banco Central, y estamos esperando al final del año una contracción, o sea, al menos 2% de crecimiento en la economía, lo cual conforma todo un cuadro de conjunto que muestra el desastre del neoliberalismo, el desastre de los neoliberales que han llevado adelante esta política y también el modo resignación de la gente, ¿no? Porque es incomprensible que el Ecuador se haya convertido en el país de los pobres de derecha, ¿no? ¿Cómo está, economista? Un gusto saludarle, buenos días. Yo quisiera, a propósito de lo que estaba mencionando en el comentario, que usted nos ayude a entender lo que significaría para el Ecuador que estas políticas migratorias de Trump sigan increciendo y que a los migrantes, que son los que ahora, han, como pasó después del feriado bancario, han ayudado a sostener en buena medida la economía del país, los empiece a regresar, el impacto que eso tendría, primero, obviamente, desde el punto de vista humano, pero después desde el punto de vista económico para el Ecuador. Bueno, aquí ese es un tema extremadamente importante y hay varias cosas que decir y yo voy a hacer incluso una propuesta rápida, por lo menos la voy a mencionar. Pero para que tenga usted una idea y la gente tenga una idea del impacto que esto puede significar, más de la mitad de los migrantes ecuatorianos están en Estados Unidos. El año pasado el Ecuador recibió, como ha venido recibiendo todos estos años, pero el año pasado batió los récords. El año pasado el Ecuador recibe 6.000 millones de dólares en remesas. Esas remesas son las que sostienen el consumo, que evitan el colapso del consumo, especialmente el consumo de la gente pobre. Y aún así, el consumo cae, la demanda cae y por eso cae también la inversión privada nacional. Pero ese consumo resulta ser vital, resulta ser fundamental. Es un rubro también fundamental para sostener la dolarización. No es lo que dicen los neoliberales, la Reserva Monetaria Internacional. La Reserva Monetaria Internacional en dolarización juega otro papel. No es que no influye, no es que no sirve para nada, pero juega otro papel. Pero esta plata que envían los migrantes es directamente a la vena, como las exportaciones, ¿verdad? Es lo que sostiene la dolarización. Entonces, es evidente que si es cuántos migrantes van a salir de Estados Unidos, difícil decirlo, pero por lo menos están ya señalados alrededor de 35.000 migrantes. No sé hasta dónde llegue esa cifra, lo sabremos en los próximos días.
Y claro, eso tiene varios impactos. Uno, en el impacto que le acabo de decir por las remesas que llegan al Ecuador. Pero luego, y aquí permítame muy brevemente apartarme un poco de lo que usted me está preguntando para señalar lo siguiente. El Ecuador no puede estar aquí cruzado de brazos, ni el gobierno puede estar aquí cruzado de brazos. Estas personas que llegan, usted se puede imaginar lo que serían de desastrosas, aún más desastrosas, las estadísticas laborales en el Ecuador, con la cantidad de migrantes en desempleo en el Ecuador o en Uf. subempleo, porque las estadísticas laborales del INEC, las que acaba de publicar, son las estadísticas laborales de la población residente. Usted se imagina si metemos aquí una masa de migrantes que no tiene empleo, que no tiene trabajo y lo que tiene es pobreza. Ya se puede imaginar aquí lo que eso significa. Entonces, yo tengo aquí tres propuestas que quiero mencionar de manera urgente porque creo que la academia no puede permanecer cruzada de brazos y los líderes políticos y los candidatos a la presidencia y el propio gobierno tienen que tomar acción inmediata. Primero, la gente que llega sin tener un trabajo, ¿verdad? Aquí en el Ecuador hay un seguro que se concede a las personas que pierden el trabajo hasta 3 meses. Bueno, ese seguro tiene que aplicarse con ellos, darles por lo menos ese ingreso durante otros meses. Segundo, generar un fondo inmediato, que alguna vez el ministro de Finanzas entienda lo que es la política económica. La política económica es para servir a la gente, no al Fondo Monetario. Que alguna vez lea lo que está diciendo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz de lo que está ocurriendo en estos países. Crear un fondo de 100 millones de dólares, no tienen que desembolsarse los 100 millones de dólares, pueden desembolsarse de 10 en 10 conforme se va requiriendo. ¿Para qué? Para que estos recursos ayuden en créditos por debajo del 5% de interés, para que los migrantes puedan realizar algún emprendimiento, aunque sea vender empanadas, pero que puedan vivir de algo, que puedan ganarse la vida decentemente. Tercero, que a través del Ministerio de Educación, se generen los espacios necesarios y suficientes, probablemente a través de diferentes jornadas laborales, más bien dicho, jornadas de estudio, para recibir a los niños, a los jóvenes en las escuelas, en los colegios y en las universidades. No pueden quedar en la calle sin estudiar. Entonces, no puede ser que esta gente llegue y nosotros no hayamos hecho nada, que no estemos preparados. Esta gente ha mantenido el Ecuador durante largo tiempo y ahora estamos viviendo una tragedia. De paso, concluyo simplemente con decirle algo. La academia en Estados Unidos, la intelectualidad en Estados Unidos, los principales profesores de las universidades están escribiendo a lo largo y ancho del país y también en Europa oponiéndose a este tipo de medidas. Es un derecho que tienen los países, sí, sin duda, es un derecho de cada país, pero debe haber solidaridad, debe haber un poco de conmiseración y sobre todo debe haber respeto a la dignidad de las personas. Ahora, en el fondo, ¿qué hay tras de todo esto, Alexis y Liceña? El desastre de la política económica de países como el nuestro, porque esta gente aquí no tiene posibilidades de empleo, no tiene posibilidades de un progreso compartido, y entonces busca ganarse la vida donde puede y como puede, a riesgo de su propia vida. Si no entendemos eso y seguimos apoyando a los neoliberales, no merecemos tener un mejor país. No es difícil entender lo que está pasando en el Ecuador. Es un modelo desastroso aplicado en el Ecuador que privilegia el gran capital, que favorece a unas élites extractivas y liquida a los pobres, como estamos viendo con todas las estadísticas de las que usted hacía relación. Y de paso, liquida la tranquilidad en general de todos de quienes vivimos aquí. Economista, sobre el tema de las remesas, había rondando en el ambiente político de los Estados Unidos, hay sectores radicales que le han pedido al presidente Trump que ponga límites o que prohíba el envío de remesas, algo parecido a lo que ya se aplicó en un momento con Cuba. Si esto se concreta, la Florida, entiendo, ya ha dado un paso en ese sentido, a prohibir el envío de remesas, más la migración, las deportaciones de por sí. ¿Cómo esto va a afectar a la economía ecuatoriana si son 6.000 millones los que usted dice que en el año pasado se enviaron al Ecuador? ¿Cuánto se podría dejar de recibir y cómo esto va a afectar a estos niveles de pobreza y de pobreza extrema? Gravísimo, gravísimo, porque las remesas de los migrantes, junto con las exportaciones de camarones y las exportaciones de petróleo, son los rubros principales de ingreso de divisas al Ecuador. Pero además sostienen a las familias pobres.
Estas personas son el sostén de las familias pobres. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un cuadro de pobreza y de miseria mucho más grave del ya grave cuadro que acaba de publicar el INEC, los indicadores de pobreza, los indicadores laborales hace apenas unas pocas horas. Entonces, si esto se concreta, el impacto es enorme para los países pobres y particularmente para el Ecuador, que tiene su economía despedazada. ¿O es que no nos damos cuenta aquí? La gente tiene dificultad en darse cuenta de lo que pasa con los servicios públicos, la gente que se muere porque no la atienden en las diálisis, porque el seguro social no tiene lo básico para atender a la gente, porque los asesinatos se multiplican todos los días, porque la inseguridad es brutal en el Ecuador, porque no tenemos inversión internacional, porque la inversión nacional privada está herida y desacelerándose. ¿Por qué? Porque no hay demanda, la demanda y el consumo han caído, y porque evidentemente todo esto impacta en el crecimiento económico y en el empleo. Entonces, no nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos damos cuenta de lo que es este modelo económico, no nos damos cuenta de los resultados que están a la vista con las propias cifras oficiales. Yo no sé qué es lo que queremos aquí en el Ecuador. El Ecuador necesita cambiar sustancialmente la dirección de la política económica, porque los resultados desastrosos son los que tenemos frente a nuestras narices. Y este gobierno da muestras de tener un manejo, digamos, por lo menos algo sensato en materia económica. Le pregunto esto atado a otra inquietud, economista. El anuncio que hace ayer el presidente Noboa al firmar o suscribir estos documentos con un ciudadano venezolano, como es el señor Edmundo González, que no representa ningún gobierno, de que ofrece vender 250,000 barriles a quienes compran petróleo a Venezuela, que además es el país que tiene la reserva más grande de petróleo del mundo y que tiene una producción diaria de casi 1,000,000 de barriles, o sea, nos cuadriplica el nivel de producción petrolera y nosotros pretendemos quitarle socios comerciales a Venezuela. ¿Tiene algún sentido eso? O sea, ¿este gobierno tiene alguna orientación técnica en el manejo de la economía y en disparates como este de decir que vamos a ofrecer 250,000 barriles para evitar que le compren petróleo a Venezuela? No, no tiene ningún sentido. Yo nunca he entendido incluso al presidente de la República, porque el presidente de la República, el Ecuador, no tiene frente económico. Lo que aquí se conoce como frente económico es un desastre. Ninguno de ellos sabe nada. Ninguno de ellos sabe nada ni tiene idea de cómo se maneja la economía. La economía ecuatoriana la maneja el Fondo Monetario. Y algunos asesores neoliberales que normalmente aparecen alrededor de los funcionarios públicos para dar, entre comillas, sus ideas, pero todos ellos tienen que. Entonces, uno de los perjudicados, aparte de toda la población ecuatoriana, es el propio presidente de la República, porque los resultados que está exhibiendo el gobierno son los que estamos comentando, los que acaba de publicar el INEC, los que publica el Banco Central, los niveles de deuda que está publicando, las estadísticas de deuda pública que publica el Ministerio de Finanzas. ¿A qué se debe eso? ¿A buena economía o a mala economía? Es pésima economía, porque usted no puede, si tiene un problema en el corazón, irse a hacer curar con un carpintero, pues. Entonces, por algo hay la división del trabajo. No, el Ecuador no tiene frente económico. Las dos juntas monetarias, que fue un invento perverso de las postrimerías del gobierno de Moreno, no sirven para nada. Literalmente no sirven para nada. El Ecuador necesita una buena junta monetaria que entienda lo que es la política económica, que entienda lo que es la política monetaria. Necesita un frente económico estructurado que le ayude a la gente y de paso le ayude al propio gobierno y le ayude al propio presidente de la República. Pero lo que tenemos es un desastre. Este desastre evidentemente ha sido acumulado a lo largo de 8 años, pero explota en este año por todas las cosas que se han producido, entre esos, por ejemplo, por los apagones y por la destrucción absoluta de la inversión. Si usted no tiene inversión, mire, no tenemos inversión internacional. La inversión privada nacional está en franca contracción y está en franca contracción fundamentalmente porque la demanda ha caído, entonces nadie produce más porque no tiene a quién vender. Y por supuesto, cuando usted no tiene inversión ni nacional ni internacional adecuada, no puede generar crecimiento económico. Y solo el crecimiento económico genera empleo. Como no genera empleo, como no hay más empleados en el Ecuador, el Seguro Social recauda menos de lo que debería recaudar porque tiene menos cantidad de aportes por menos aportantes. El SRI recauda menos porque el PIB está en contracción.
les invito a los economistas y no economistas a hacer un simple cálculo. Si la economía ecuatoriana solamente hubiera crecido 3,5% anualmente desde el año 2007, en que para desgracia de este país llegó Moreno a la presidencia de la República, ¿sabe cuál sería el PIB en este momento? 155.000 millones de dólares. Y estamos rogando a ver si es que avanzamos a los 122.000, es decir, 33.000 millones menos de lo que deberíamos tener. Cuando usted tiene un PIB de 122.000 frente a uno que podría haber tenido 154.000, la base tributaria cambia. Entonces, eso tiene un efecto muy negativo el no haber crecido sobre las recaudaciones que hace la Seguridad Social y que hace el propio SRI. Eso usted no lo soluciona con más impuestos, porque el Ecuador está saturado de impuestos. Y aquí permítame hacer una reflexión. ¿Se acuerda usted, Alexis? ¿Se acuerda, Liceña? Y la gente se acordará. ¿Cómo salieron los neoliberales criollos? Y varias otras personas salieron para apoyar el incremento del IVA y dijeron que prácticamente esto no iba a tener ningún impacto sobre la gente, porque eran solamente 3 puntos, dijeron, y que era una medida absolutamente necesaria. Pues bien, aquí están las cifras de los propios neoliberales. Pues resulta que en el Ecuador tenemos más de 5 millones de personas viviendo con menos de $3 al día. De esos 5 millones, hay la pobreza extrema ha crecido. Hay 2.286.000 con corte al mes de diciembre pasado, ¿no? Esto es último. O sea, 2.300.000 ecuatorianos viviendo con menos de $1.70 al día, 70 centavos al día. Menos de $1.70 al día. Muy bien, estos 5 millones están dentro de 7 millones de pobres en pobreza multidimensional. Entonces hablemos de los 7 millones de pobres en estas diferentes categorías de pobreza. Los ingresos que esta gente tiene son tan miserables, tan paupérrimos, que es evidente que no pueden tener ahorro. ¿O es que habrá algún neoliberal criollo que por fanatismo y dogmatismo nos pueda decir el que gana $1 o el que tiene ingresos de $1.70 al día, que son 2.300.000 ecuatorianos, esos tienen capacidad de ahorro? No, aquí hay 7 millones de personas que no tienen capacidad de ahorro. Entonces, en medio del estancamiento económico, ahora de la recesión, subieron el IVA estos genios del 12 al 15%. ¿Qué le pasó a esta gente? Ellos van a buscar en el índice de precios, pero el índice de precios en dolarización no expresa toda la realidad de los hechos, porque lo que hace esta gente es fundamentalmente castigar el consumo. Si usted tiene ingresos por $1.70 al día o tiene ingresos por $3 al día y le suben el IVA, no tiene ahorros para compensar el incremento del IVA. Entonces solamente puede hacer 3 cosas. Degrada el consumo, compra menos leche y le pone agua a la leche para que alcance. O compra menos papas y le pone más agua a la sopa para que alcance. Degrada el consumo o reduce el consumo. ¿Y eso qué significa a la larga? Que vamos a tener desnutrición, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Efectivamente. Y la tercera posibilidad es la suma de las dos primeras. Esto es el resultado de la genialidad de los neoliberales. Y, por supuesto, para satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que seguramente estará pidiendo que el IVA suba al 17%, porque es lo que siempre han querido. Entonces, yo hago una pregunta aquí. Hago una pregunta a los economistas, hago una pregunta a la academia y le hago una pregunta a la gente. ¿Esto es lo que queremos? En esto mismo tenemos que seguir. Llevamos 8 años en esto. ¿Por qué el gobierno no endereza su política económica? No nos lleva esto a ningún lado. Mire, no podemos pagar la deuda. Con el problema que tenemos de la deuda, si no arreglamos el problema de la deuda de alguna manera, no podemos salir adelante. El año pasado hemos pagado 8.800 millones en capital e intereses de la deuda pública con dinero del presupuesto del Estado. Es decir, me estoy refiriendo únicamente a la deuda pública que sirve el presupuesto general del Estado. Esos 8.800 millones del presupuesto del Estado que dedicamos a pagar el capital e intereses de la deuda significan más del 40% de los ingresos del presupuesto y significan más del 25% de todo el presupuesto del Estado de casi 36.000 millones de dólares.
Este es el desastre que tenemos con una deuda de 86.500 millones de dólares. Entonces, si usted dedica semejante cantidad de dinero a pagar la deuda, es obvio que lo que están haciendo es destruyendo la inversión pública. Por eso usted no tiene inversión pública, porque los recursos se dedican a pagar la deuda. El Ecuador necesita un alivio fiscal en el pago de su deuda externa fundamentalmente, porque en la deuda interna no tiene ningún espacio fiscal o Economista. será un mínimo espacio intrascendente. Ujú. Estos son los temas que, entre paréntesis, los candidatos a la presidencia deben abordar. Exactamente eso le iba a preguntar, Tenemos graves economista. problemas. Con este escenario, o este escenario es el que va a recibir, económico me refiero, ni quede hablar de los otros, pero en el económico estrictamente, ese es el escenario en el que va a tener que trabajar o en el que va a recibir el país quien sea que gane las elecciones el próximo 9 de febrero, si es que hay una sola vuelta, o después, si es que hay la segunda vuelta, quien sea que gane las elecciones va a tener que tomar un país en estas condiciones económicas. ¿Qué Claro, debería hacer el que gane las urgentemente elecciones o la que gane las o la que elecciones, gane las lo que va a elecciones? recibir es la Ujú, caja negra del accidente, ¿no? ujú. ¿Qué debe hacer para Porque enfrentar esto? este es un verdadero desastre. Este es un verdadero desastre lo que tenemos en los resultados económicos y en los resultados sociales. Ahora, ventajosamente, mire, la economía es una ciencia muy noble. Si usted toma las medidas adecuadas, si usted va en la dirección correcta, esto empieza a cambiar. Pero eso es lo que venimos pidiendo a los diferentes gobiernos que se han sucedido y también a la gente, porque la gente se resigna, pero se está resignando a estar jodida y no hay derecho porque sacrifica a sus hijos. La pobreza no solamente se expresa en estos niveles de paupérrimos ingresos, Ujú. la pobreza se expresa en carencias en la salud, carencias en educación, carencias en agua limpia, el no tener vías de acceso, el no tener seguridad. Los brazos de la pobreza son varios, derivados de todo esto, derivados de la mala economía y derivados de no llevar adelante políticas públicas, pero en verdad encaminadas hacia el bien común. Hacia el bien común de todos, no hacia el bien común de un grupo. El no utilizar la riqueza del Ecuador para beneficio de la gente, el no utilizar los campos petroleros para beneficio de la gente, el no entregar a privados la riqueza fundamental del país bajo el pretexto de que nosotros no tenemos dinero para invertir. Hay cosas que se pueden concesionar, hay áreas en las que debe y puede intervenir el sector privado y debe hacerlo de la mano con el sector público. Pero hay otras cosas, no me estoy refiriendo a los elementos estratégicos del Estado o a los sectores estratégicos, pero hay otras cosas que tiene que el Estado hacerlas producir en beneficio de todos. Parte de eso es la explotación petrolera, el sistema de las telecomunicaciones. Es decir, ¿dónde está el lomo fino en el Ecuador? Está en las telecomunicaciones, ¿verdad? Está en el petróleo. En el petróleo tenemos importantes recursos. Hay estudios que muestran que el Ecuador tiene una fortuna debajo de la tierra. Bueno, enderecemos la política económica, hagamos una política económica para la gente, volvamos a invertir en la gente. Aquí estamos preocupados del déficit y de la deuda y resulta que no hemos arreglado el déficit ni hemos arreglado la deuda, sino todo lo contrario, Liceña. Es decir, las ofertas con las que llegó la actual administración de generación de empleo, de mejorar la economía de los ecuatorianos, quedan absolutamente desmentidas con estas cifras oficiales, además. Claro, son las cifras de ellos mismos, ¿no? Pero además es la realidad de la gente, ¿no? Yo siempre digo, a la gente no hay que contarle lo que nos está pasando porque la gente lo está viviendo. Pero estas cifras lo único que hacen es corroborar la realidad, es poner la realidad en cifras. Y la realidad seguramente es peor que esto, ¿no? Porque como le dije, esto se refiere a la población residente. Mire, la Organización Internacional para la Migración dice que hay 2.400.000 ecuatorianos en el exterior y que en los últimos 4 años han estado saliendo más o menos un promedio de 100.000 personas que no regresan. Es decir, se han incrementado 400.000 personas, han ido al exterior jugándose la vida y no han regresado. Ese solo hecho nos debe hacer meditar y nos debe hacer pensar. ¿Por qué se va la gente? La gente se va porque no tiene oportunidades de progresar, porque es gente muy pobre. ¿No? Lo que cuentan algunos migrantes en las redes sociales de cómo ha sido su vida debería conmovernos a todos. El ver cómo le sacaron a un pobre chico dueño de un pequeño restaurante prácticamente a patadas para esposarlo y mandarlo.
Es inhumano, es cruel. Entonces, tras de todo eso, ¿qué hay? Países que no les ofrecen oportunidades de trabajo, oportunidades de progreso. ¿Por qué? Porque los malos gobiernos han destruido la economía. Porque no tenemos una economía que realmente les dé la oportunidad de surgir, de educarse, de tener una comida por lo menos básica. Eso no hay en el Ecuador. Y debería y podría haberlo, porque el Ecuador tiene recursos importantes. El problema está en los administradores, el problema está en la gente que administra estos países. Y desgraciadamente seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo. Por eso es que yo digo, ¿no? El Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo de pobres de derecha, que es la que le ha destruido la vida, ¿no? Que es la que le ha destruido la vida. Esta derecha extractiva que tiene el Ecuador, este tipo de derecha, este tipo de neoliberalismo. ¿Cómo puede ser que en este país gobierne el Fondo Monetario? Mire, yo no tengo nada contra el Fondo Monetario. Compañeros míos de la universidad trabajan en el Fondo Monetario y hay profesionales prestigiosos en el Fondo Monetario. Estoy en contra de sus políticas económicas oprimiendo a este tipo de países. Hace pocas horas Joseph Stiglitz acaba de escribir uno de sus luminosos artículos haciendo una crítica feroz a lo que está pasando en estos momentos con los migrantes y hablando sobre todo de las tales contracciones del gasto público, que es una de las tantas mentiras que le meten a la gente, la mentira del Estado obeso. ¿Cuál Estado obeso? ¿Cuál Estado obeso? Miren las cifras de los países del mundo. El problema que tenemos aquí es un problema de falta de inversión, de destrucción de la inversión pública. ¿Cómo ayuda usted a los pobres? A los pobres les ayuda por lo menos curándoles, dándoles hospitales para que puedan curarse ellos y curar a sus hijos, dándoles escuelas para que eduquen a los hijos, dándoles seguridad. Esa es la mejor forma de ayudar a los pobres. Y por supuesto, generando las condiciones para que puedan trabajar. Esa es la forma de ayudar a los pobres, esa es la forma de salir de la pobreza. Pero aquí hemos hecho todo lo contrario. Llevamos adelante un modelo económico que destruye la inversión pública, porque aquí hay un grupo de neoliberales que le han contado a la gente que hay que poner en orden las finanzas públicas. Pero primero no han puesto en orden las finanzas públicas, no han arreglado la casa. ¿Usted se acuerda cuando todos estos neoliberales decían que la realidad había superado la legalidad? Llegaron a ese extremo en el gobierno de Moreno. Llegaron a ese extremo. Y las medidas de política que implementaron. Y hoy tenemos aquí resultados acumulados de lo que hicieron ellos y lo que ha hecho este gobierno. Porque esto no solamente viene del último año, viene sobre todo del último año, pero tiene todo el bagaje arrastrado de los años anteriores de una política absurda. Y siguen diciendo lo mismo y siguen apareciendo en los medios de comunicación a seguirla engañando a la gente. El ministro de Finanzas dice, la economía se está recuperando. El gerente del Banco Central hace poco salió y dijo, vengo con la buena nueva el Ecuador ha salido de la recesión. Y nos hemos ido a los infiernos. Y aquí seguimos los ciudadanos. Más de lo mismo, por Dios.